Nos encontramos en la ciudad de Adelaide, en el sur de Australia. No podrás imaginar lo que nos vamos a encontrar en el corazón de una ciudad moderna. Hoy vamos a hablar de una prisión que recoge muchas penas de muerte, que se ejecutaban con sogas y donde los cuerpos se enterraban dentro de la misma. Dicen que hoy se encuentra el fantasma de Gaol. Esta prisión fue fundada en 1841 y fue usada hasta 1988. Bienvenidos a la prisión de Gaol. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en una prisión. Bienvenido después de mucho tiempo, yo lo sé. Y bueno, os quiero enseñar un poco lo que vamos a ver. Los dos queríamos venir aquí hace bastante tiempo y donde me encuentro ahora mismo era como la sala donde se encontraban todos los presos para comunicarse con los familiares cada vez que venían para hablar con ellos. Y tenemos las ganas de venir aquí porque la sensación de estar en una prisión, por muy antigua que sea, es una sensación muy real de mucha gente que puede llegar a vivir. Estas eran celdas ya, ¿no? Sí. ¡Wow! Dios, qué espacio más reducido. ¿Este es el doctor? Sí. ¡Wow! Era para quirúrgico. Okay. Dentista. Lo siento por el micrófono que no lo he traído conmigo, pero os voy a explicar un poco, espero que me escuchéis bien. Esos ladrillos que se encuentran arriba, esos ladrillos no están colocados. Era un sistema de seguridad que antiguamente tenía. Si intentaban trepar esto y salir para entre patios, esos ladrillos de arriba se caían y hacían sonido Era como un mecanismo de defensa un poco rudimentario que no tenemos día de hoy, pero bueno, es lo que utilizaban en aquel entonces, incluido esos ladrillos de ahí arriba. Lo mismo, si intentaban trepar de un sitio para otro, hacían sonido. Y bueno, vamos a seguir investigando por aquí qué es lo que sigue viendo. ¡Qué miedo! Mira para adentro, te prometo que me ha asustado de verdad. Mira tú dentro. Ay, meu Deus, que medo! Dios, Peraí. miedo. Y así es como se vería la persona que le está dando de comer desde fuera. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un tour de mi prisión. Este es el espacio más amplio que yo creo que hemos visto en una celda, ¿cierto? Y es para mujeres, es súper grande. Y si leéis algunos testimonios que ha estado leyendo Jessica, en plan, tengo miedo, estoy enfadada, I'm so angry. Estou entediado. I'm so bored. Estoy aburrido, ¿por qué intentarlo? I hate myself. Eu me odeio. Pues para ser una persona era bastante grande, ¿eh? Nossa, isso no Brasil não é uma realidade. Y arriba había más. Sim. Pero lo importante, chicos, no deis de comer a los zombies. Bueno, pues aquí tenemos la nueva Canon que usaban en el sistema de seguridad. Qué fuerte, que esto es una simulación, pero realmente era así. Cuando iban a ahorcar a alguien, qué miedo, incluso la palanca ahí para que se abra todo la plataforma de aquí abajo. Wow. La última persona fue muerta el 10 de noviembre de 1883. Wow, o sea que esto es una réplica, pero realmente se cometieron este tipo de casos aquí. Y ese es el número de habitación que hemos visto antes, pero ahí arriba. Ahí donde estaba el guarda, con herramientas para jardín, para parque. Aquí era como la inducción para personas que entraban en prisión. Eran pesados, eran registrados y tomaban su baño, su ducha para que estuvieran totalmente preparados y listos. Es que el hecho de pensar que aquí han estado gente en la prisión, que han estado realmente aquí gente que está mal y que ha matado, que han podido matar a mucha gente, la sensación es muy inmersiva. Te dejarían los zapatos y las ropas. Una vez que los prisioneros salían de su celda, que pasaban 18 horas al día encerrados, esas personas no tenían un retrete como tal, como hemos visto anteriormente en los vídeos cuando hemos enseñado las celdas. Entonces lo que tenían era un cubo donde podían hacer todas sus necesidades. Y en el intervalo de las 18, fuera de las 18 horas del día que estaban encerrados en esa celda, venían aquí para depositar su cubo y deshacerse de toda la mierda literal y todos los meados en un cubo y ahí lo tiraban. Y si me seguís por aquí, era como una zona de recreo, entiendo,
con una mesa central. Aquí posiblemente comerían. Aquí es donde se nota más la seguridad de los ladrillos que hemos mencionado anteriormente, pero tenían también pisos, incluso cristales ahí rotos para, en caso de que saltaran, pues que no pudieran o evitarlo. Seguramente alguien saldría. Olha a roupa. Não, é officer. Lo siento por el audio, de verdad, perdonadme que me haya olvidado el micrófono. Hemos estado leyendo algunas de las historias de estas mujeres, incluso allí tenemos más, porque fueron presas y la mayoría de las razones son bastante ridículas. Por ejemplo, antiguamente si tenías un asalto policial, ¿de acuerdo? Te meten un mes en prisión, pero si intentabas suicidarte, matarte, que es bastante triste, ¿no? Pero le metían en prisión. Le metían en prisión por intentar suicidarse. Y tenemos bastantes casos de falso testimonio, otros de falso testimonio. Son casos bastante ridículos y son de un mes, 3 meses. ¡Wow! Vale, pues ahora mismo estoy aquí dentro de la prisión, de una celda. Y esta sería la luz que entraría si cerraran completamente la puerta. Y como veis por ahí podrían entrar pues ratas, ratones, cucarachas, de todo tipo. Al principio del vídeo, cuando di la bienvenida, estábamos al otro lado, es decir, estamos ahí fuera y este sería el lugar donde los prisioneros estarían sentados hablando con sus familiares o amigos, mientras que aquí estarían los guardianes del policía para controlar que todo estuviera bien. Y como os he enseñado anteriormente, hemos estado en el 2, en el 3, vamos a la 4 y también está la 6 y algunas más. Wow, tenían cabina de teléfono. Y ahora nos encontramos en la cantina. Como veis, hay cosas bastante cool, por así decirlo. Tenemos Coca-Cola de las antiguas, como latas de conserva, chocolatinas, más botellas antiguas de cola o de miel o Schweppes, Vegemite. Es muy pesado. Muy pesado. La sensación de estar aquí dentro, estamos en la segunda planta, es la única torre o celda o zona donde estaban los prisioneros antiguamente, que hemos podido subir a la segunda planta. La sensación es claustrofóbica. Es la sensación de estar todo completamente, tener visibilidad, pero no podías lanzar nada a los prisioneros que estaban abajo. Esto cerrado, pero realmente todo esto era abierto en aquel entonces. Hemos visto algunas de las celdas que tenían hasta incluso 3 camas, lo normal es que tengan 2. Esta es la visión que tenía yo de una prisión, que siempre había visto en vídeos por internet. Esto es lo que realmente yo me imaginaba como tal cuando hemos entrado. Esta es una prisión por dentro. Imagino que no todo el mundo tendría somier, así que algunos seguramente dormirían así, incluso nada que con el hierro. Yo puedo asegurar que no es muy placentero el olor, el estar aquí. Estas son las escaleras que llegaban a la primera planta. Los tatuajes es casi un símbolo de la prisión y como explica aquí, tenían muchos significados debido al número de horas tan grande que pasaban en las celdas, así que una de las formas que tenían para matar el tiempo era hacerse tatuajes. Otra era crear arte, como creaba este tipo de maravillosa, porque me parece increíble. Esta es una obra de arte que seguramente estaría hecho con el alambre de las camas, parece muy bonito. Pues como veis, una prisión en la que se puede tener personas que son completamente culpables de casos reales que han hecho. Casos como de una mujer que se llamaba Elizabeth, que está acusada o fue acusada a muerte, que murió aquí y está enterrada aquí, de envenenar a su marido. Y antes de que los niños me estropeen el vídeo porque van a llegar gritando, quiero despedir el vídeo. Como veis, pueden ser formas de tomarse la vida, pero también aquí en prisión puedes estar completamente inmerso en crear más dolor, en traer armas, en traerte cuchillos, o puedes tomarte la vida como con arte para que puedas disfrutar la vida y expresarte de diferentes maneras. Como seres humanos nos expresamos de diferentes maneras, incluso en la prisión. Así que nada,
Espero que os haya gustado. Deis un buen like, suscribiros y nos vemos en la próxima.